Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Claudia Soncini. Me congrego en la Iglesia del Estanque Siloé del Barrio Retiro, pastoreada por nuestro querido pastor y maestro Alejandro Guitre. Quiero contarte en esta oportunidad un pedacito de mi testimonio. Yo en realidad hace 29 años conozco al Señor. Cuando entré por primera vez a la iglesia, lo que era la iglesia en ese entonces, que estaba enfrente de lo de Angelito, me enamoré de Dios, sentí por primera vez su presencia hermosa y maravillosa y nunca más me quise separar de Él. Mi vida empezó a cambiar cuando empecé a ir a la iglesia. Era joven, tenía 21 años, ya estaba juntada, ya tenía a mi hija Isabel y ya tenía 8 meses. Pero había algo en mí que tenía una soledad tremenda, una tremenda tristeza y no podía ser feliz. Y eso me causaba mucha angustia, mucho sentimiento de culpa, porque no podía disfrutar, no era feliz, no tenía motivación para estar alegre, para estar contenta, ¿no es cierto? No tenía eso. Y me sentía culpable porque tenía una hija hermosa, éramos jóvenes, teníamos ganas de salir adelante, de tener nuestra propia familia, nuestra propia casa. Yo en ese tiempo vivía con papá. Bueno, conocí al Señor, arreglamos con unos vecinos para poder ir a la iglesia y fuimos. Entramos a ese lugar maravilloso, por la puerta que en ese tiempo estaba de costado, y fue algo hermoso. Su presencia fue maravillosa, nunca más me quise separar del Señor. Entonces nuestras vidas empezaron a cambiar, empezamos a congregarnos, empezamos a prosperar. Teníamos muchas dificultades económicas. Cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, vivíamos en una casilla que era de mitad casilla madera y otra mitad de chapa de cartón. Se llovía todo, había lugares, en la casa había sitios donde no había pisos, era tierra. Y cuando empezamos a ir a la iglesia, eso fue cambiando. También pudimos comprarnos un terreno. Cuando nosotros empezamos a ir, primero íbamos caminando, después en bicicleta, después en moto y después en auto. Fue pasando el tiempo, nos casamos en la iglesia porque estábamos juntados. Y también nació mi segundo hijo, Darío Emanuel. Nació Darío Emanuel, pudimos comprar un terreno, nos mudamos de la casa de mi papá a nuestra casa y fuimos creciendo. Pasaron 11 años. En ese tiempo que pasaron 11 años, nuestras vidas fueron cambiando, fuimos creciendo, fuimos madurando, nos fuimos involucrando más en las cosas del Señor, estábamos sirviendo, pero vino una prueba tremenda en nuestras vidas que fue un golpe con heridas de muerte. En ese tiempo, a los 2 años de habernos mudado a lo que es nuestra casa, Teo decide dejar el Evangelio, decide dejar el hogar, nos abandona, se va de casa. Fue algo tremendo, mucho dolor, mucha tristeza, la angustia, esa depresión, esa amargura había vuelto otra vez. Era algo tremendo, pero esta vez con todo, con fuerza. Y no solamente me afectaba a mí, sino que también afectaba a mis hijos. Empezamos a pasar muchas cosas, muchas pruebas, muchas cosas, pruebas económicas otra vez. Los tenía que llevar a mis hijos a comer a la casa de mi papá, porque muchas veces no teníamos para comer. Y así un montón de cosas. Pero en todo ese tiempo pudimos ver la mano de Dios, que Él nunca nos abandonó. Un día viene mi hermano amigo, que ya partió con el Señor, y me dice: Claudia, no puedes seguir en esta situación, vamos a buscar consejos. Yo buscaba consejos de mis mayores espirituales, ¿no? Entonces él me lleva un día a la iglesia donde se congregaba en ese tiempo su mamá. Entonces hablo con el pastor, le cuento todo lo que me estaba pasando, yo estaba muy angustiada. Y me dice el pastor: bueno, vamos a orar, pero no vamos a orar para que él vuelva a tu casa, sino que vamos a orar para que sea la voluntad de Dios. Y yo le decía que tenía mucho miedo, que temía por mis hijos que algo le pasara. Me dice: no, olvídate de eso, olvídate de eso. Tus hijos están en el centro de la palma de la mano de Dios. Y me lo vuelvo a repetir:
tus hijos están en el centro de la palma de Dios. Olvídate de eso, vos no pienses, vos dedicate a servir a Dios, dedicate y séle fiel a Dios, que Él va a tener cuidado de los tuyos. Y yo me quedé pensando, y en realidad no me gustó lo que me había dicho, porque yo quería que iba a buscar una respuesta, una palabra profética, ¿viste? Otra cosa, ¿no? Que me diga, quédate tranquila y dedícate a Dios. Pero así lo hice. Y también yo quería ayudarle a Dios, qué ingenuo, queriendo hacer las cosas por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas. Estaba en la situación de que Teo volvía a casa y se volvía a ir, volvía a casa y se volvía a ir, y en ese tiempo, que fueron unos meses, quedó embarazada de mi tercer hijo, de Leandro Ismael, porque Dios oye. Y mi bebé ya va a cumplir 18 años, así que imagínate. Entonces la situación no cambiaba, seguía siendo igual, iba, venía, decido quedarme sola a completar lo que es el embarazo, y con mis 3 hijos, ya no eran 2 sino eran 3. De todos modos, el Señor siempre estuvo a mi lado, siempre, nunca me abandonó, nunca me dejó, siempre me sostuvo, como dice su palabra, que me sostuvo de la mano derecha. No temas, dice, no temas, yo te sostengo de la mano derecha, yo te ayudo, dice el Señor. Él siempre estuvo conmigo, lo puedo comprobar cada día me costaba levantarme, era como un rompecabezas tirado en el piso, pero venía el Espíritu Santo y ponía cada pieza en su lugar, y nuevamente con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo para seguir caminando y creciendo. Pasaron los años y empecé a aferrarme a la palabra que el pastor Leguizamón me había compartido, me había dicho: vos dedicate al servicio de Dios, me dice. Y fue así, me dediqué al servicio de Dios. Empecé a recuperar lo que era mi estabilidad espiritual y emocional en la iglesia. Empecé nuevamente a servir a Dios en lo que yo estaba acostumbrada a servir, a lo que era predicar, estar compartiendo la palabra, coordinando, estando ahí cuando se necesitaba. Y así fueron pasando los años. Y en cada momento Dios me hacía recordar esa palabra. Fue muy duro para mí, muy duro. Mis hijos crecieron. No, gracias a Dios, a ellos nada les pasó, si bien teníamos pruebas económicas, pero el sustento de Dios siempre ha estado. Recuerdo una vez que cuando me hacía falta dinero, le voy a pedir a una hermana que vivía en la esquina de casa, y ella era una hermana, ¿no? Y me prestó dinero para llevar a mi hijo, porque Leandro tenía muchos problemas de salud con respecto a su aparato respiratorio. Entonces cada vez que le quería devolver el dinero, ella no me lo aceptaba. Ahí estuvo la mano de Dios. Un día me tocaba compartir la palabra, y yo compartí en lo que era Malaquías, de que Dios es fiel y maravilloso, y Él es bueno, y que vale la pena servir a Dios, Y recuerdo que yo tenía para darle a mis hijos esa noche mate cocido y pan, nada más. Y yo le compartí a los hermanos de que había un remanente en el cual Dios se gozaba con ellos, y que vale la pena servir a Dios. Al otro día, cuando ya no tenía nada, porque habíamos tomado el mate cocido con el pan, golpean las manos en la puerta de casa, y viene un hermano, una familia, a traerme una bolsa de mercaderías. Ese día hasta postre tenía mis hijos. Dios siempre fue fiel, siempre nos sostuvo, siempre. No te sueltes de la mano de Dios, agárrate del Señor, agárrate de Dios. Hoy estoy acá por la fuerza que Dios me dio, porque fue una herida de muerte que Satanás propició a mi vida, a mi familia, lo quiso destruir. Pero mis hijos crecieron, mi hija está sirviendo al Señor, se casó con un hermoso joven de la iglesia,
son trabajadores en la obra del Señor, líderes de jóvenes. Mi segundo hijo, Darío, tiene su propia familia, que ya tengo 2 nietas. Y Leandro está en camino a eso, está en camino a hacer su vida y formar su familia también, aunque es joven. Pero le doy gracias a Dios porque Dios siempre estuvo con nosotros. Él fue fiel. Mirá, dice en Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y así fue. Dios siempre tuvo cuidado de mis hijos. Siempre tuvo cuidado de mis hijos. ¿Hubo escasez? Sí. Pero aprendimos a servir a Dios, aprendimos a depender de Dios y te puedo asegurar que es maravilloso. Por eso te animo, si en este tiempo por ahí te está tocando pasar lo que a mí me pasó, estar sola con los chicos, estar solo con los chicos, con los hijos, te pido que te aferres al Señor, que no sueltes su mano, que te agarres fuerte, que camines, que seas fiel a Dios, servile a Dios, servile a Dios. Vale la pena, te puedo asegurar. Vos encárgate de sus cosas, que Él se va a encargar de las tuyas. Espero que esto te haya sido de bendición. Fue para mi vida un poco remover lo que todos estos años que han pasado. Ya hace 29 años que conozco al Señor. Cuántas cosas Dios hizo, cómo estuvo su mano y cómo puedo ver su maravilloso poder sobre mi vida. Así que te animo, te aliento a que sigas adelante, que te sigas esforzando. Levanta tu ánimo, ten esperanza, seguí adelante, confía en Dios, no te sueltes de su mano, no te sueltes de su mano, porque Él dice en su palabra que te sostiene, dice yo te ayudo, el Señor te ayuda, no te sueltes de Él. Dios te bendiga, te mando un abrazo de oso y un besote enorme hasta que nos podamos ver. Dios te bendiga.